¿Por qué tienen esa sensación de que la justicia no las protege cuando se trata de violencia de género sexual? Si esas mismas mujeres les robaran el bolso o el coche, no tendrían ningún problema en ir a una comisaría e interponer una denuncia. Solo una de cada 3 mujeres se atreven a interponer una denuncia. De ellas, la mitad abandonan el proceso judicial. ¿Por qué las mujeres no confían en los cuerpos de seguridad y la justicia? ¿Por qué tienen esa sensación de que la justicia no las protege cuando se trata de violencia de género sexual? Si esas mismas mujeres les robaran el bolso o el coche, no tendrían ningún problema en ir a una comisaría e interponer una denuncia. Como sistema nos tenemos que hacer muchas preguntas, porque posiblemente sea el sistema y los cuerpos de seguridad y judiciales los que tienen que tener cada vez más herramientas para que las víctimas confíen en ellos. El sistema tiene que adaptarse a las víctimas y no al contrario. Es importante formar a los cuerpos de seguridad de forma especializada en violencia de género porque es una problemática muy compleja que requiere de una especialización muy profunda para poder entender, acompañar y que las víctimas confíen en nosotros y nosotras para que puedan contarnos lo más horrible de sus vidas y que los cuerpos de seguridad puedan recoger una buena denuncia que asegura una buena condena justa que de verdad proteja a las víctimas. Este vídeo me gustaría que sirviera para dar alguna herramienta facilitadora a esos cuerpos de seguridad que diariamente se dejan la piel y la vida para proteger a las mujeres. La violencia de género es una problemática muy compleja que si no tienes una especialización bastante profunda, lo que hace es que incluso desde tu buena voluntad y la labor y compromiso más firme para luchar contra la violencia de género desde tu posición de cuerpo de seguridad, puede hacer que no lo hagas de forma efectiva o correcta. Puede hacer que no consigas que conecte con las víctimas, porque lo primero que tenemos que conocer es el síndrome de mujer maltratada y es el conjunto de secuelas que desarrolla la víctima cuando está sufriendo violencia de género. Hay muchas de estas secuelas que si no las conocemos bien pueden interferir, engañarnos o incluso hacer que la víctima pierda credibilidad y nos desconecte de ella, cuando en realidad nos está demostrando todo lo contrario. Una de las características más comunes del síndrome de mujer maltratada es la indefensión aprendida. El maltratador, con una manipulación constante, le ha enseñado que nadie la va a creer, que nadie la va a ayudar. Le ha hecho como su creencia más firme en que nadie la va a poder defender y salvar de su maltratador. Por eso en muchísimas ocasiones vaya a la defensiva. Y tú, que la recibes de una forma súper cordial, que estás muy pendiente de mirar a los ojos, de que esté en pausa, de que esté tranquila, de repente preguntas un dato, ¿no? Esto me has dicho junio, pero ahora has dicho julio, y ella, ves cómo se cierra, ves cómo incluso cambia de conducta, es que no, es que lo he hecho mal, es que incluso llegando a poderse agresiva o borde, se levanta y se va. Tener en cuenta que el maltratador lleva años anulándola para desconfiar del sistema, para que nunca pueda contarlo. La indefensión aprendida es la primera gran barrera que vamos a tener que saltar para que la víctima confíe en nosotros. Otra de las secuelas del síndrome de la mujer maltratada es del desapego emocional. ¿Cómo duermes abrazando a la persona que lleva toda la tarde insultándote? ¿Cómo le vuelves a decir te quiero? El cerebro siempre intenta protegernos y lo que hace es desconectar las emociones. Por eso es muy probable que puedan incluso, en el momento que interpone una denuncia, ponerse delante tuya, contarte cómo empezó a pegarle, se escondió en el baño, tiró el maltratador la puerta abajo, la empujó contra la bañera y se despertó en un charco de sangre horas después. Y te lo está diciendo como quien va a la panadería, una chapata y un baguette, por favor. Claro, si no sabemos que es una secuela muy común en la violencia de género, pues es muy fácil que nuestro cerebro diga, no puede ser que me esté contando de esa forma en la que no veo ninguna emoción, algo tan bestia. Tiene que ser mentira. No, tenemos que ser conscientes que el desapego emocional es una secuela muy común del síndrome de mujer maltratada, igual que en las lagunas en el relato. Nuestro cerebro, para protegernos, suele ocultar y enterrar en lo más profundo
las violencias más extremas o graves que hemos vivido. Siempre lo más grave es lo que más cuesta de desenterrar, pero es lo más importante que tenemos que plasmar en una denuncia, para que de verdad en el sistema judicial pueda valorar de forma objetiva el peligro que está corriendo la víctima. Así que tenemos que, de forma pausada, intentar suplir y desenterrar todo lo que la víctima no va a contarte. La apatía, la pérdida del control sobre su propia vida. Como digo, el maltratador lleva años, nadie te va a creer, no te vas a poder defender, vas a que estás loca, te lo has inventado, es mentira. ¿Quién te va a proteger de mí? ¿Crees que vas a tener un policía en la puerta cada día? Si denuncias, solo conseguirás enfadarme más. Son frases que estamos hartas de escuchar las víctimas y que sabes, en el fondo, que son verdad. Por eso necesitamos confiar en el sistema y, sobre todo, romper la subjetividad de los hechos. En muchas ocasiones sabemos que una víctima es más víctima por lo que justifica que por lo que cuenta, porque empieza contando una agresión, un insulto, una amenaza y enseguida dice, bueno, pero es que yo también grité, es que yo también, ¿no? Es que nos estábamos peleando, que es una frase que escucho tanto, que digo, él estaba tranquilo en el sofá y fuiste tú con un palo. Porque la defensa propia es un concepto que, aunque os parezca muy fácil de entender, a las víctimas de violencia se nos olvida. El maltrato es ese desequilibrio de poder y consigue con las violencias que, aunque él esté hora y media insultándome, diciéndome que me va a matar, si yo le digo para, que pareces tonto, de repente mi tonto vale igual que sus cientos de amenazas, porque nos estábamos peleando. Romper esa subjetividad de los hechos es importante. Que sepa que no es justificable. Recuerdo un caso en el que una mujer te llama con esa voz tan firme después de meses trabajando para que fuera consciente del maltrato, recibió una llamada y le dijo, ves a la comisaría que voy para allá. Y tú notas en su tono de voz que esa es la definitiva. El agresor también lo supo y estaba esperándole en casa. Tras una paliza increíble, la tiró por las escaleras del edificio, con tan mala suerte que ella fue a agarrarse y le rompió un botón de la camisa y le arañó. Cuando la policía llegó alertada por los vecinos, su primera frase fue, yo también le he arañado. Si no nos formamos bien y nos quedamos con esa frase, ella va a culparse a ella y él va a culparla a ella. Claro, esa denuncia es muy injusta. Ahí es cierto que la respuesta de los cuerpos de seguridad fue impecable. Usted cuéntame lo que le ha hecho él, que después él tiene todo el derecho de contar lo que quiera. Solo con esa frase, ella rompió con esa subjetividad y empezó a contar todo lo que había pasado. Si eso no hubiera sucedido, esa denuncia no hubiera sido igual y ella no hubiera estado protegida. La subjetividad de los hechos, unido a la culpabilización de las víctimas y la justificación de todos los actos del maltratador, hace que sea muy difícil que pueda de forma clara contarte todo lo que ha vivido. Tienes que ser consciente de que a eso se une todas las secuelas del estrés postraumático que genera sufrir violencia de género sexual. Hipervigilancia, ansiedad, trastornos del sueño, pesadillas, depresión. O sea, es una bomba en la que le estamos pidiendo que en el mismo momento en el que ella empieza a tomar un mínimo de conciencia, te cuente todo lo que ha vivido de forma objetiva, sin saltarse una fecha. Eso es un imposible. Según un estudio del Ministerio, una mujer tardaría en poder contar de forma objetiva y clara todo el maltrato sufrido una media de 8 años con ayuda psicosocial. ¿Cuándo interponen las víctimas las denuncias? Pues principalmente en 2 momentos. Primero, un estallido de violencia tan extremo en el que o gritan o no salvan su vida. En cuanto el instinto de supervivencia se activa y haces lo que sea para salir viva. O segundo, cuando lo has intentado todo a buenas. Intentas romper a buenas, intentas explicarle, pero sigue apareciendo en tu casa, sigue cientos de llamadas, sigue el acoso, cuando ya no puedes más. En las 2 situaciones, la víctima está mentalmente al límite. Por eso tenemos que ser conscientes de todas las secuelas que conlleva sufrir violencia de género y haber interiorizado y desarrollar el síndrome de mujer maltratada para poder ayudarles y que puedan, de verdad,
el sistema protegerlas.